Amén. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 14 en adelante. Correcto, vamos a la segunda parte de ese capítulo que se titula como Diego. Primer sermón de Pedro. Bueno, pues léelo, papi. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramé de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún Salud. ¿Y aún? Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y ellos profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego, y columna de humo. Ok. ¿Qué está pasando? Vamos a ver si puedes decirme. ¿Qué está diciéndoles Pedro y por qué? Lo primero que Pedro les dice a la gente que está allí es que... Acuérdate que el profeta Joel dijo: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que va a derramar espíritu sobre ellos, ¿Quiere sobre decir toda carne. Que lo que había sucedido allí, según el apóstol Pedro, era lo que estaba diciendo el profeta Joel? Así que no era que estaban borrachos, como algunos pensaban, ¿verdad? Porque no era la hora de beber usualmente la Pedro gente. se lo estaba diciendo porque parece que Pedro era uno de los que se quedó hablando el mismo idioma, ¿verdad? De los otros. No, ya la manifestación del Espíritu Santo. Acuérdate que ya hablaba normal. Estaba hablando normal. Mira, el capítulo comienza con la manifestación del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Pasa ese evento allí mismo, en ese mismo lugar. Entonces Pedro procede a explicarle a la gente: miren, espérense un momento, no piensen que esto es una locura lo que está sucediendo aquí. Esto lo dijo el profeta, que iba a pasar. Esto lo dijo el profeta Joel. O sea, que en los últimos tiempos el Señor se iba a manifestar de una manera especial. ¿Ok? Iba a derramar el Espíritu. Iba a derramar su Espíritu, ¿verdad? Sobre toda carne. El Espíritu Santo. Amén. Continúa con la lectura. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y será que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Está dejándole saber también qué cosas van a suceder, en dónde, cuándo. En ese momento. ¿En qué momentos? ¿A qué se refiere él? ¿A qué tiempo se refiere él? Al fin de los tiempos. Fíjate cómo dice, ¿la luna qué? La luna se convertirá en sangre y el sol en tinieblas. ¿Dónde tú has escuchado esas expresiones anteriormente, en otras partes? Apocalipsis, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que no lo he leído. Pero yo se los he leído, pero él, como quiera. A lo que se refiere el apóstol ahí es los últimos tiempos. ¿Qué más va a acontecer en los últimos tiempos? Además de grandes cataclismos y de grandes pruebas. ¿Quién viene? Cristo.
Cristo vuelve. Vuelve. ¿Ok? Y por eso Pedro se los está dejando saber. ¿Ven? Estamos en los últimos tiempos. Sigue. Nosotros ahora, yo diría que estamos bastante. Estamos cerca. Pero la hora y el día solo Dios lo sabe. Ajá. Varones israelitas, escuchad estas palabras: el nazareno varón, confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Ustedes saben que Jesús hizo muchas señales que les demuestra a ustedes su deidad, su poder. Continúa. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿El dominio de quién? Diego. De la muerte, Diego. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo muere. Estaba diciendo eso. ¿Y qué pasó? Cuando Él murió, ¿Él se quedó en la tumba? No, resucitó. Resucitó. Y Pedro les está recordando a estas personas, ¿saben una cosa? Aquel que un día ustedes crucificaron, venció la muerte. ¿Y quién puede vencer la muerte sino el mismo Dios? Nadie más. Por eso Él está reafirmando la deidad de Cristo. No solamente a Cristo como un hombre que vino y profetizó, sino como Dios mismo encarnado en un hombre, en Cristo. O sea, ese hombre que vino, que ustedes mataron, no fue cualquier hombre. Ese hombre venció la muerte porque ese hombre es Dios. Le está dejando entrever la deidad de Cristo. ¿Qué quiere decir esa palabra deidad? Pues la divinidad, el poder, la divinidad de Cristo. Muchas religiones que se hacen llamar cristianas no reconocen la deidad de Cristo. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, vino hacia el futuro y habló de la resurrección de Dios, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que él, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, la ha derramado esto que vosotros veis hoy. Cuéntame, explícame eso que tú acabas de leer, esa sección. ¿Me entiendes? Esa terminó la sección. Ajá, cuéntamela. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú puedes entender de lo que tú acabas de leer?
¿Qué está pasando ahí? Sigue Pedro en el discurso, ¿verdad que sí? Está hablando de David. Está citando a David. Primero citó a quién. A Joel. Y ahora está citando A David. al rey David. Y está diciendo que el rey David habló un día de quién. De Cristo. De Cristo. David en ese momento estaba profetizando sobre la persona de Jesucristo. Y estaba de nuevo haciendo lo mismo que Pedro pretende hacer. David en aquel momento que estaba profetizando, estaba dejando saber la deidad de Cristo, la importancia que iba a tener el Mesías, el próximo que iba a venir, y claro, que se iba a sentar en su trono, pero que venció ¿qué? La muerte. La muerte, ¿verdad? La resurrección de Dios. Fíjate cómo dice esa expresión, la resurrección de Dios. Y Pedro está utilizando la figura de David como utilizó la figura del profeta Joel para fortalecer el argumento que él tiene frente a esas personas que están allí. Pedro quiere que las personas que están allí presentes estén seguros, claros, de que la manifestación del Espíritu Santo fue real, número uno. Y segundo, que esa manifestación del Espíritu Santo no hace otra cosa que explicarnos a nosotros quién verdaderamente era Cristo Jesús. ¿Me sigue? Tiene dos propósitos ese discurso. La manifestación del Espíritu Santo, explicar lo que es la manifestación del Espíritu Santo, y al mismo tiempo explicar la deidad de Cristo, la importancia que tiene y lo relacionado que está un evento del otro. ¿Por qué? Porque no puede haber resurrección sin manifestación de quién. Del Espíritu Santo. Aleluya. Muy bien. Lo dijiste como medio inseguro, pero exactamente. Cristo resucita por virtud de la manifestación del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que lo rescata, que no lo deja permanecer en donde, dice David. Y léelo. ¿En el qué? Dice un lugar, pero... En el Hades. Eso estaba pensando en el Edén, en el algo. No, ¿y qué era el Hades? Ahí donde lo sepultaron. No. El Hades es un término figurativo, ¿verdad? Y nos sugiere las tinieblas, el infierno, donde había corrupción del cuerpo y en donde había lugar de tormento para el espíritu. Cristo no podía ir ahí. Cristo no había cometido pecado. Y Cristo, su cuerpo, no iba a permanecer pudriéndose allí bajo la tierra. Porque Dios... Ahí donde estaban, donde lo sepultaban, porque él no podía. No podía porque su cuerpo Dios lo iba a ¿qué? A resucitar. A transformar y exactamente a resucitar, ¿verdad? Iba a ser un cuerpo en donde Dios se iba a glorificar. Así que por eso es que David dice, no permitiste que el cuerpo viera corrupción, no lo dejaste ir a Hades, permanecer allí, ni ir allí. Porque si no, él se podía quedar ahí. Claro, y iba a ser entonces una persona común y corriente. Y por eso Pedro... Porque fue por Dios que lo transformó. Pues claro. Si no fuera por eso. Por eso es que Pedro está no utilizando... hubiera resucitado. Por eso es que Pedro... Hubiera quedado ahí como una persona normal. Claro. Que muere y ya. Por eso Pedro cita primero a Joel y después cita a David. Para que sepan, aquellos judíos que estaban allí presentes, que Cristo no era cualquier persona. Ni cualquier profeta. Y que lo que había pasado no era por casualidad. Y que lo que había pasado allí era algo bien grande. Continúa. Okay. Okay. Estoy buscando el versículo. Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy.
Yo lo leí, ¿verdad? Eso. Sigue, sigue. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. ¿Qué quiere decir el término Cristo, el título Cristo o el nombre Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Yo te lo expliqué un día. Sí, ¿cómo me explica? ¿Qué quiere decir eso, El Cristo? tan esperado. No. Diego significa el tan esperado. Sí, ahora que me acuerdo, eso es lo que dicen. Cristo, pero... Cristo, ¿qué significa ese título? Eso es un título. Sí, lo sé. Tú me dijiste que tenía un significado. El ungido. Lee esa última oración que tú acabas de leer. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ok. A este Jesús, porque el nombre de nuestro Señor era Jesús, ¿verdad? Ese fue el nombre que le puso María y José. Ok, ¿qué significa Jesús? ¿Qué Lo significa? mismo. No. ¿Qué significa el nombre Jesús? ¿No te acuerdas? Salvador. ¿Ah? Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Y el título Cristo significa... El ungido. Vuelve y lee la oración. El Salvador del ungido. Vuelve y lee. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Salvador. este Salvador, A este Jesús, a este Salvador. Salvador, vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le hizo a este Salvador que Dios envió, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo hizo Señor. ¿Qué quiere decir Señor? ¿En qué contexto está esa palabra ahí? Si a ti te hacen Señor de Egipto, como lo hicieron con José, ¿qué te están haciendo? Algo grande. El rey. El rey de todo eso. Pues a Dios, a Cristo Jesús, a la persona de Jesucristo. Que usted, al Salvador, que usted crucificando, yo le hice Señor Rey de todo eso. ¿Y lo hizo qué? Además de rey. Ungido. ¿Ungido de aceite como hacían con las ovejas? ¿O ungido de qué? ¿Y por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo y el poder del Señor está sobre él. Quiere decir que nuevamente la deidad de Cristo, Pedro está enfatizándola con palabras, ¿verdad?, elegantes y sutiles. Les está dejando saber a esos israelitas: ustedes se metieron personalmente con Dios, con el Salvador, y con el Cristo. ¿Okay? Pedro está haciendo énfasis. Mira, nosotros no tenemos aquí una religión común. Esto no es una religión. Esto es una experiencia viva que hemos tenido con el ungido de Dios, con el mismo Dios, que por medio de la persona del Espíritu Santo se nos manifestó hoy y se nos quiere manifestar a través de la persona de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que tú conozcas a Cristo, y la persona del Espíritu Santo hoy nos explica a Cristo, nos cuenta cómo es Cristo. Para eso están las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de Cristo y el Espíritu Santo nos da la sabiduría y el entendimiento para comprenderlo. Si tú no sabes que Cristo es tu Señor, tu Dios, tú no sabes nada de Cristo. Tú puedes saber mucha religión, puedes conocerte muchos versículos de memoria, pero si tú no sabes y comprendes que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el ungido, es Dios, pues no sabes nada de Él. Nadie puede ir al Padre si no es por Él, porque el Padre está en Él y Él está en el Padre.
Cristo no dice algo que el Padre ya no sepa, ni el Padre dice algo que ya Cristo no sepa, y viceversa. El Espíritu Santo está en ellos. Son tres unidos. Son tres personas que son una persona en tres En tres. personas. Cada Como uno nosotros. con una función distinta. Pero es el mismo Dios. Como lo es Dieguito carne, Dieguito psicológico y Dieguito espíritu. Algo parecido. ¿Ok? Esa es la naturaleza de él. Esto yo nunca te lo he dicho, esta es la primera vez que lo oye. Son consubstanciales. Consubstancial, ¿qué significa eso? Dios es un Dios consubstancial. Sustancial me viene a la palabra sustancia. Sustancia. Pero Jesús, consubstanciales. el Cristo, Yahvé y el Espíritu Santo son la misma sustancia. Oh. Dentro de tu cuerpo está tu espíritu. Y dentro de tu mente está tu personalidad, tu ente Así yo soy psicológico. como que consubstancial. ¿Tú eres consubstancial? ¿Y los animales también o no? Los animales no. Los animales no tienen alma ni espíritu. Pero, por ejemplo, un ejemplo bien, que también podemos, una ilustración que podemos utilizar para explicar esto es, si tú miras la etiqueta de un producto, ¿cuántos ingredientes tiene? ¿Montón? ¿Verdad que sí? Que tiene varios ingredientes. ¿Es consubstancial? Es consubstancial. Todas esas sustancias Consustancial o se ingrediente. unen y hacen una Una. sustancia. Amén. Como Aleluya. Como la pasta dental. Vale. Por ejemplo, Como parece, tú coges una manzana, tiene diferentes cosas, pero hay es diferentes una elementos que la verdad que la componen. que hacen una cosa. Correcto. Pues así es nuestro Dios, un Dios consubstancial, ¿verdad? De una sola sustancia, compuesto por tres. ¿Y cómo sería si no si no somos consubstancial? ¿Cómo se diría? Pues seríamos como los árboles tal vez. Estamos hablando en el contexto humano. Alma, espíritu, ¿verdad? Y cuerpo. Los árboles no tienen espíritu. Sí, yo sé. ¿Tienen? Pero ¿cómo se llama alguien entonces? No sé, mi amor. No sé. Bueno, continúa. De- No te compliques mucho la vida, esto es un tema más profundo. Tú tienes lo básico, lo importante. Consubstancial, te lo voy a decir acá. Amén. ¿Qué versículo me quedé? Bla, bla, bla. ¿Encontraste? Ay, sí, ya lo encontré. Efectos del sermón de Pedro. Como Ok. que hizo efecto en algunas personas. Aleluya. Estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hecho. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos? Lucas. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito. Hablar del comienzo de la iglesia. Muy bien. ¿Y a quién fue dedicado el Eso escrito? lo iba a decir ahora, Teófilo. A Teófilo. Teófilo. El Evangelio de Lucas también. Lucas se lo había escrito a Teófilo. Es lo que dijimos ahora. Teófilo no tenemos claro quién era, ¿verdad? Pero aparentemente era un colaborador de Lucas en su ministerio. Probablemente alguien que tenía algún estatus económico y intelectual tal vez. Alguien que lo ayudaba, Alguien importante. Un amigo de él. Un amigo de él, probablemente. Y probablemente era de nacionalidad. ¿Qué nacionalidad era Lucas? Lucas. Ujú. Judía. No, Lucas no era judío. Lucas era griego, ¿no te acuerdas? Es médico. ¿Ok? Dale. Ok. Efectos del sermón de Pedro. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles:
hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les respondió, le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, explícame eso. ¿Qué pasó ahí? Que al oír eso, la gente que se conmovió, entonces le dice a Pedro ¿qué haremos? Y Pedro le dice, ¿Qué haremos para qué? ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Le dicen. Por eso, pero ¿qué haremos? ¿Por qué ellos dicen eso? ¿Qué haremos por qué? ¿Qué haremos para recibir el don del Espíritu Santo? Aleluya. Para Y él conocer a Dios. le dice, arrepentido, que se tiene que arrepentir primero. ¿Te diste cuenta que es una palabra bien importante que yo siempre les recalco a ustedes? Siempre les recalco a ustedes que para que haya una conversión tiene que haber primero ¿qué? Arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. Pero no de embuste. No, tiene que ser genuino. Pedro decía en otra epístola, arrepentíos y convertíos. Tenías que arrepentirte y para convertirte. Porque Y si aquí, no, no te vas a convertir. y aquí lo primero que está diciendo el Señor es, Ese es ¿verdad? el primer paso, arrepentirte. ¿Okay? Y para arrepentirte primero tiene que convencerte ¿quién? El Espíritu Santo, ¿Convencerte de qué? de pecado. Aleluya. Gloria a Dios, lo tienes claro. Así que hasta el arrepentimiento viene siendo un qué. El arrepentimiento. Hasta el arrepentimiento viene siendo un qué entonces. Si para arrepentirte te tiene que convencer de pecado el Espíritu Santo, ¿qué viene siendo el arrepentimiento hasta cierto punto? ¿Un qué? D-O-N. Eso mismo, dilo. Don. Es un don. La fe no es un don, Sí. es un don de Dios. La fe no nace en tu corazón. La fe Dios la pone en tu corazón. Algo que Dios te da. Es algo que Dios te da. Y para tú arrepentirte y reconocer que estás mal, no nace en tu corazón tampoco, porque en tu corazón, ¿qué es lo que hay? Maldad. Si fuera por ti, tú no te arrepentirías nunca de lo que haces. Así que alguien te tiene que convencer. Y tiene que ser alguien que no haya pecado. Y tiene que ser alguien que no haya pecado. Tiene que ser el mismo Dios el que te convence de pecado y te deja saber que estás mal. En ese momento se debe producir en el corazón del creyente ¿qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento, para que tú lo sepas, papito, no es otra cosa que un acto de fe. Si tú no crees que te debes arrepentir, tú no te arrepientes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que para arrepentirte tú tienes primero que ¿qué? Creer. Creer que estás mal. Y creer que necesitas ser corregido. O corregir, ¿sí o no? Porque si yo no necesito que alguien me corrija o corregir, yo no me arrepiento. Yo sigo haciendo lo que estoy haciendo. Porque entiendo que no está mal. Pues no está mal que no tienes que corregir. Que no tienes que corregir las cosas porque Claro. están mal. Porque sientes que no están mal. Por eso era que Faraón, cuando decía que se arrepentía, mentía. Mentira, porque el mismo Dios le había dicho a Moisés que iba a endurecer su corazón, que ya no había vuelta atrás. Amén. Él no se da, él para él cuando pecaba, él era como si no hubiera pecado. Porque él no se daba cuenta que pecó. Su corazón se había endurecido. Dios había permitido que se endureciera. Sí. Por eso le dije que él mismo le dijo a Moisés, yo voy a endurecer su corazón y no los va a dejar ir. Eso es para que tú veas, hijo amado, la importancia que es que Dios nos convenza. Si Dios no nos convence de pecado, no se activa la fe en nosotros. La gente peca una y otra vez porque Dios no los ha convencido de que están pecando. Y caen. Y después se preguntan a sí mismos por qué caí. Pues mira, en el fondo, porque tú mismo no te has dejado convencer de que estás mal.
tu corazón estás permitiendo que ¿qué? Que se te endurezca. Porque cuando tú haces una cosa Hasta mala, como llegó Faraón. claro, tú haces una cosa mala hoy y la vuelves a hacer mañana y la vuelves a hacer al otro día, poco a poco tú te acostumbras ¿a qué? A pecar. Y cuando te Y acostumbras... poco a poco Dios te arrepiente tanto que se cansa. Dije, ¿tú quieres? Pues sigue tú. Y te deja. Yo no diría que Dios se cansa, pero yo sí diría que el Señor en algún punto va a decir, ok, Ok. ¿Tú quieres? ¿Tú ¿Tú quieres quieres? seguir con tus cosas? yo te voy a entregar, No, no hay problema. yo te entrego ¿a qué? Dilo. No me lo digas. Dios te va a entregar a tus ¿qué? A tus problemas, a tus ¿Ah? situaciones, Empieza con P. a tus problemas, No, eso es una cita del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice. A tus pasiones. ¡Ay! Aleluya. A tus pasiones. Dios te va a entregar a tus pasiones. Dios entregó a Faraón a sus pasiones. Y cuando Dios nos entrega nuestras pasiones, nuestro corazón Endurece. se endurece, no hay espacio. ¿Cómo decirte? Haz lo que te da la gana. Okay. ¿Quieres quedarte haciendo lo que quieres? Ok, pues ya. ¿Tú te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo le pide a su padre su parte de la herencia, su padre le dice, no te la voy a dar. No, el padre le dice, pues está bien, cógela. ¿Y qué hizo el hijo? Se fue, se llevó el dinero Sí. y lo malgastó por allá. ¿Sí o no? Lo malgastó por allá, después vino el padre esperándolo todas las mañanas. Pero ese padre no se quedaba dentro de la casa todos los días, ¿verdad que no? No, salía. Salía Esperarlo. a esperarlo. Y después cuando vino, que tenía todos los chavos gastados, Se arrepintió. Hubo arrepentimiento. Dios lo convenció de pecado. Pero si el padre hubiese decidido quedarse adentro y no llamarlo, ¿qué hubiese no pasado? le importaba. No le importaba. Y si hubiese perdido el hijo. Se perdió. Si hubiese perdido. Le dijo, mi padre no me busca, no me está esperando, nadie me busca. Pero ese es el contraste entre Cristo como nuestro Salvador y lo que nosotros podemos hacer con nuestras vidas. Jesús de Nazaret no nos entrega con facilidad a nuestras pasiones. Cuando Dios determina... Tienen que haber muchas. Tiene que haber pasado muchas cosas. Entre ellas hay un pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Qué es cuál? Blasfemia. La blasfemia al Espíritu Santo. Cuando nosotros blasfemamos mucho, cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos cosas que de verdad denigran nuestra relación con Dios, va a llegar un punto en donde Papá Dios va a decir, te entrego a tus pasiones. Yo creo que con una blasfemia ya te entrega. No, Dios es paciente. Pero no te perdona con una blasfemia. Así. Bueno, déjame explicarte algo. Dios perdona todo pecado. Dice la Escritura que específicamente la blasfemia al Espíritu Santo no tiene perdón. Pero la blasfemia al Espíritu Santo no es cualquier cosa. Tiene que ser un acto claro de blasfemia. ¿Como cuál? Como lo que hicieron ¿cómo es que se llaman los fariseos? Que dijeron que Dios hacía eso, Por Belcebú. Esos poderes por Belcebú. Eso es una blasfemia. Y dura hacia el Espíritu Santo. Darle atribuciones a Dios, de Satanás a Dios, eso está terrible. ¿Ok? Eso está terrible. Cuando tú haces eso. Yo digo que aún Faraón tenía oportunidad para ser perdonado. ¿Por qué? Aún cuando lo endurecieron su corazón. Sí, ¿por qué? Fíjate tú que una y otra vez, Moisés le decía a Faraón, pero si tú haces esto, no te va a pasar. ¿Sí o no?
Entonces Dios no te va a advertir si Dios no te quisiera salvar. ¿Entiendes? Dios siempre le daba las oportunidades. Cada vez que venía una plaga, Dios le daba una oportunidad a Por Faraón. eso, aunque endurecía su corazón, Dios le daba una oportunidad, le decía, le advertía lo que ponía en él para salvarse. Claro. Por eso es que yo pienso que aún cuando Dios endurece el corazón de una persona, Todavía tiene tiempo. está dispuesto. Porque le siguió dando oportunidades. Dios- Cada plaga era como cada oportunidad, una oportunidad, hasta que se acabaron las plagas y ya. Por eso es que Cristo no se cansa. Y los dejó ir. ¿Ok? Pero después se vino detrás de ellos. Dios, claro, sabe el futuro y sabía que el corazón de Faraón no iba a cambiar, pero Dios siempre nos da la oportunidad, ¿verdad? No es que el libre albedrío opere, porque tú sabes que nosotros en particular no creemos en el libre albedrío, ¿ok? Nosotros entendemos que quien convence de pecado es el Espíritu Santo y quien llama al arrepentimiento es Dios, ¿ok? Ahora, si tú eres lo suficientemente inteligente, sabio, porque tú no eres un perrito, tú no eres un árbol, tú eres un ser que tiene inteligencia. Un árbol tiene vida, pero no puede hacer nada. Está menos que un animal. O un animal se puede caminar. Tú tienes que ver que la condición por la que tú estás pasando es miserable. O sea, como un adicto a drogas que está destruyendo su propia vida, que ve los efectos de su vicio, no va a decir en algún momento, caramba, yo debo de cambiar de rumbo. Él tiene mente, él puede pensar. Puede pensar y decir, yo debo cambiar de rumbo. No es como un perro o un árbol que no se van a dar cuenta de lo que hacen, si lo están haciendo mal o no tienen mente. ¿Ok? No tienen esa mente moral, no tienen el espíritu. Ahora, Faraón en algún momento se pudo haber dicho a sí mismo, caramba, yo debería hacerle caso a Moisés. Se ¿Sí o pudo no? haber dicho. Y probablemente lo pensó. Luego lo pensó, pero como él, siempre sigue siendo como él es. Pero prefirió dejarse llevar por su carne, por su orgullo. ¿Ok? Dios no. Y en un momento los dejó ir. Dios dijo, bueno, pues si eso es lo que tú quieres, Faraón, eso es lo que tú vas a tener. Ahora yo te voy a hacer, mi función es que tú no te pierdas. Y como yo no quiero que te pierdas, aún tú, Faraón, yo voy a procurar advertirte que vas a sufrir. Y lo hizo a través de todas las plagas. Hay gente que lamentablemente quiere perderse. No quiere oír a Dios. Quiere mirar para el otro lado. Y prefieren culpar a Dios de las cosas malas que les pasan. Hay mucha gente que culpa a Dios porque él está pasando esa prueba y ellos mismos fueron las que se buscaron esa prueba. Difícil. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ser sabios y decir, no, esto no puede ser, yo no puedo seguir así. Yo estoy mal, corrígeme, Señor. Pero Arréglame. Faraón no hizo eso. Ni Faraón ni un montón de seres humanos Lo hacen. lo hacen. Muchos Continúa. seres humanos buscan el dinero, Lo fácil. lo fácil. Y piensan que puede resolver todos sus problemas con el dinero. Y no puede Que el ser. dinero es como el principio de su vida. El dinero es como lo más importante de su vida. Sí, si tú no tienes dinero, posición social, Es como si, para ellos es como si tú no tienes dinero, tu vida no sirve. debe ser triste vivir así, ¿verdad? Triste. Pero a lo último, Porque verdaderamente nosotros tenemos que darle gracias a Dios que nunca nos ha faltado nada. Y hemos aprendido a contentarnos, ¿verdad? cualquiera que sea mi situación. Continúa, papito. ¿Cómo terminar? ¿En qué versículo nos quedamos? Yo no me acuerdo. Yo sé que esto está bueno. Vamos en el capítulo 2, Diego. Sí, yo sé. Vamos para el 39. Dale. Para la promesa, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para tantos el Señor nuestro Dios llame.
con muchas otras palabras testificaba solamente. Fíjate, perdona. Solemnemente. Para. Vuelve y repite esa parte que tú leíste. ¿Esa parte? Sí, mira qué cosa más terrible. Esa parte. Que el Señor nos llama, que el Señor nos llame, vuelve. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Para tanto cuanto el Señor nuestro Para Dios tantos como el Señor nuestro Dios llame. llame. Y con Llame. muchas otras palabras testificadas solemnemente. Llame. ¿Quién llama? El Señor. ¿Quién escoge? El Señor. El Señor. ¿Qué doctrina está ahí plasmada? La predestinación. La predestinación. ¿Viste? La predestinación en el contexto correcto. Exacto, no predestinación que no está en el contexto correcto. ¿Ok? Dios nos La llama. predestinación es que Dios nos llama y nos elige y nos salva. Aleluya. Pero es como si Él nos escogiera. Pero el libre albedrío es lo contrario. Nosotros elegimos. Y en la predestinación Él elige. Y tenemos que tener claro, debemos tener claro Claro. que quien llama, quien convence, quien salva, es Dios. Dios. Nosotros no escogemos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Dios ha querido llamarnos, Dios ha querido salvarnos. Y somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos por virtud del convencimiento del Espíritu Santo. No es que tú hagas obras buenas y por eso te vas a salvar. Aleluya. Y no es tampoco porque te arrepientas, te tengas que arrepentir para eso, porque no puedes confundir tampoco porque tú te tienes que arrepentir. Y entonces, porque tú no te arrepientes, te mueve Dios. Te mueve el Espíritu Santo, muy bien. Porque no lo puedes confundir, porque si te arrepintieras solo, fuera como libre albedrío. Albedrío, pero no. No lo puedes confundir tampoco. El arrepentimiento el correcto es el que viene del Espíritu Santo. El arrepentimiento mental del hombre es eso. Es un arrepentimiento emocional. Y cuando tú te arrepientes emocionalmente, te arrepientes emocionalmente, pero no te arrepientes De verdad. espiritualmente, no. Es como decir, te pido perdón, bla, 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 y ya. Y no es así. Tiene que ser un acto en donde Dios te haya convencido que estás bien perdido, que estás mal, que necesitas su perdón y que necesitas de su persona. ¿Ves? Esa es la diferencia. No, que tú puedes, la gente que defiende la doctrina del libre albedrío, no, la decisión es tuya, tú puedes elegir si te pierdes o no. ¿Qué es que te vas a elegir tú? ¿Serás tu Dios para elegir? Te elige Cristo. Cristo quiere que te salve. Eso ponle el sello. Ponle sello. Desde que estás en el vientre de tu madre, Cristo quiere que te salve y te predestina a salvación. Pero ahora, si no te arrepientes, si Dios no te convence de pecado, Eso es lo único que el hombre hace, arrepentirse. Y de nuevo, un arrepentimiento que viene de parte de Dios. No es un arrepentimiento que generamos nosotros, ni que, ¿verdad? ¿Sabes? No es como decir, ¿sabes? Me arrepentí de haberme comprado este carro. ¿Sabes? No puedes compararlo, ¿entiendes? Es un arrepentimiento mental. Bueno, me arrepentí de comprarme ese carro porque me salió malo. Hello. mental, ¿Sabes? Mental, no. porque eso era un arrepentimiento de algo importante. O por ejemplo, te conviertes al cristianismo, te conviertes a Cristo y de momento te arrepientes porque tu vida... Porque te arrepientes de haberte convertido a Cristo porque tu vida sigue siendo un desastre. Tú sabes que hay gente que dice que se convierte a Cristo para que su vida cambie. Porque todos queremos que nuestra vida cambie. Pero entonces cuando ven que siguen teniendo problemas, dicen, adiós, pero ¿para qué yo me metí al cristianismo si total? Mi vida sigue igual. Tú lo has visto eso. Y se arrepienten de haberse, ¿verdad?,
supuestamente convertidos. Pero ¿sabes una cosa? Nunca se convirtieron. Bien. Porque si se hubiesen convertido de verdad, No hubieran seguido igual. no, exacto, hubiese tenido una Hubiese, transformación. hubiese tenido pruebas, porque de que todo cristiano tiene pruebas, las tiene, pero no, su vida no iba a ser igual, iba No. a cambiar. Su transformación iba a empezar en donde, en sus cabecitas. Pero si no te arrepientes bien, si no te arrepientes y buscas de Dios bien y no tienes una ¿cómo se dice? Una conversión Una conversión bien, genuina. genuina, tu mente va a seguir igual. Tu mente va a seguir igual. Y tu espíritu también. Y ellos mismos se preguntan, porque sigue igual, si yo me convertí al cristianismo, ¿por qué no te convertiste al cristianismo? No, nada. Porque, para empezar, tú no te conviertes al cristianismo, tú te conviertes a Cristo. Fíjate tú que hasta el lenguaje nos muestra a nosotros cuán equivocados podemos estar. O sea, ay, me dijeron que Cristo era lo más grande del mundo. Muchacho, y ahora me doy cuenta que estando en Cristo, más problemas tengo. Porque tú no estás en Cristo más. La gente en la iglesia son tan malos como los del mundo, porque eso pasa, ¿entiendes? Entonces la gente se desilusiona y le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a Cristo, Y la culpa misma la tienen ellos. porque no conocen a Dios. Mira, hoy yo estaba leyendo, Diego, una noticia que salió ahí cuando yo estaba posteando hoy en la página YouTube En Facebook. Cristiano, en Facebook. Sale una noticia de una muchacha que es cantante famosa, se llama Katy Perry. Tú no sabes quién es. Esa muchacha es bien famosa ahora. Sus padres son pastores. Y me imagino que tiene un montón de problemas. Y esa muchacha, no, ella es bien famosa, pero hizo unas declaraciones en estos días en donde dijo que, pues que ella no era cristiana. Y que ella no, que ella entendía que Cristo, ¿verdad? No era el único, no era Dios, punto. Y eso ha sido un escándalo porque ella siempre se presentaba como media cristiana. Ajá. Pero la realidad es que cuando una persona que dice que es cristiano hace unas declaraciones de esa naturaleza, ¿qué es lo que te está demostrando a ti? Que no es cristiano nada. Y que nunca lo fue, Que no todo fue. que nunca lo fue, que nunca conoció a Dios, que a pesar de que sus padres eran pastores, no tuvo un encuentro genuino con Cristo, porque el que tiene un encuentro genuino con Cristo no niega a Cristo. Dice lo que ella hizo, no ¿Ok? negarlo. Pero cuánta gente que dice que es cristiana no hace eso diariamente. Nosotros mismos tenemos que examinarnos, yo te lo he dicho, todas las noches tenemos que examinarnos frente a Dios, Y los días. todos los días, y decirle, Señor, ¿estaré haciendo algo que no es tu voluntad? Sí, pequé en esto, pequé en esto, pequé en esto, Señor, perdóname, me arrepiento, de verdad, me arrepiento por haberte ofendido, por haber manchado tu nombre. ¿Ves? Entonces el Espíritu Santo hace el trabajo de consolarte, de restaurarte. Ya te convenció de pecado. Pero si tú haces como esa muchacha, que supuestamente toda su vida fue criada en el Evangelio, y ahora que tiene dinero, que tiene fama, que tiene otras avenidas, se atreve a decir, no, si es que Cristo no es el centro de mi vida, ni... yo oro, pero yo le oro al Ser Supremo, yo no le oro a Cristo. Bueno, ahí está. Que es el supremo a su Dios. A su Dios, ¿ves? Como Faraón, sus dioses, Su Dios, ¿ves? eso sí que le dio un montón. Esa persona, en verdad, lo que me está demostrando a mí es que nunca conoció al Señor. Dios la predestinó a ser salva. Mira si Dios la predestinó a ser salva, que la metió en el Evangelio desde chiquitita. Pero ella no fue convencida de pecado. No ha sido convencida de pecado. Y no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. Genuino. Porque cuando tú tienes un encuentro con Cristo, Diego, te pregunto a ti, en tu plano personal, ¿qué Cristo no ha hecho en tu corazón y en tu mente y en tu vida? La paz que tú tienes en tu corazón, porque yo me imagino que tú tienes paz. Tú vives en un hogar donde hay felicidad, donde hay paz.
No es perfecto porque nada lo es. Porque tú te enfogonas a veces. ¿Verdad? Yo me enfogono a veces. Pero la realidad es que tú vives en un hogar en donde tú tienes a Dios. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos tú y yo hablando aquí? Más rato. Llevamos casi una hora. Y este es con Clary, Y estuvimos con Clary hablando de quién. de Génesis. De Génesis y de Cristo. Si a ti te aburriera esto, tú no estuvieras tranquilo ahí conversando conmigo sobre Dios. ¿Verdad que no? Porque si no me gusta, ¿cómo yo voy a estar hablando de una cosa que no me gusta? ¿Verdad que sí? Y a pesar de que tú tienes un padre que no es perfecto, una madre que no es perfecta, una hermana que tampoco es perfecta y que tú tampoco eres perfecto, vivimos bajo la sombra y el amparo de un Dios perfecto. Eso es lo maravilloso. Y eso es lo que Katy Perry, con todo su dinero, con toda su fama, y eso es lo que Faraón, con todo su poder, no pueden comprender. Que nosotros somos insuficientes. Que nosotros somos imperfectos. Pero somos nada. Que somos nada, así mismo. Pero que en Cristo lo tenemos todo. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses 4:13? Los que ¿No? Todo no todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. todo lo puedo en Cristo Que que me fortalece. fortalece. Todo. Y si el hombre se diera cuenta que en Cristo está su esperanza, mucho sufrimiento que estamos viviendo hoy en la sociedad desaparecería. Y continúa porque si no, no terminamos nunca. Llevamos casi una hora en este capítulo, en una sección del capítulo. ¿Cuál? Sesión. ¿Qué versículo vas? Déjame chequear. Iba por el 49, yo creo. 49, no. ¿No? No llega ni al 49. Ok, pues continúa bien. Y con muchas otras palabras testificadas solemnemente. Y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Como 3,000 almas. 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Te diste cuenta que se dedicaban a qué? A las enseñanzas. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, La gente, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. quiere decir que los creyentes de la primera iglesia, de las primeras iglesias de los apóstoles, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? A estudiar la palabra, Diego, a estudiar las enseñanzas de los las apóstoles, enseñanzas de los apóstoles, a la oración. a compartir, ¿verdad? La comunión. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este hogar? Lo mismo. Lo mismo. Si cada hogar se dedicara a hacer lo que la iglesia primitiva hacía, se cumpliría la voluntad de Dios en muchas vidas. Pero con los mundos que estamos viviendo. Porque las familias están fragmentadas, las familias están uno en un televisor, otro en el iPod, otro en el DS, en el Wii, otro por allá, y ¿sabes? Otro del trabajo. No puede ser así. Y nadie leyendo la palabra, nadie orando. Nadie se sienta a leer la palabra, nadie estudia, no hacen un devocional. Pues mira, después se preguntan por qué les pasa lo que les pasa. Pues les pasa Por ellos mismos, porque por Dios, lo que ellos mismos se buscan. porque Dios no está. Si tú quieres que Dios vive en el corazón tuyo y en el de tus parientes, en el de tu familia, Y que no tengas
y que no tengas tantos problemas, porque de problemas vas a tener, pero si quieres que tu vida sea mejor, la única solución es Dios. Única. Bueno, pues vamos a terminar este estudio con una oración final. No se ha terminado. ¿No se terminó el capítulo? No. Termínalo, papá, está bien, dale. Comunión de los creyentes. Sobrevino temor a toda persona. Aleluya. Y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que tenían habían creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Y ahí se termina el capítulo. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por ese capítulo tan hermoso. Que nosotros podamos aprender cada día más de la iglesia de antes, ¿verdad? Que podamos ser de utilidad en las manos de Cristo, que eso es lo más importante. Bueno, pues papi, haz una oración final, ¿verdad? Y despídete de los hermanos también. Oremos. Señor, te pido que este estudio de la palabra pueda hablar, podamos con este estudio de la palabra hablarle a muchas vidas, Señor. Que muchas vidas podamos tocar el corazón de muchas vidas que necesiten palabras, Señor, que necesiten que alguien les hable de ti, Señor. Que le podamos hablar a muchas vidas a través de este estudio, Señor, de la palabra. Sé tú con nosotros en todo el día, en todo lo que vayamos a hacer, Señor. Cuídanos, ayúdanos, protégenos. Sé tú con nosotros, protegiéndonos donde quiera que vayamos. Aleluya. Cuida a los hermanos de la internet, los que me están escuchando ahora mismo. Cuídalos a todos ellos. Cuida a los enfermos. Cuida a los pobres, Señor. Sé tú con ellos, protegiéndolos a donde quiera que vayan. Cuídalos, Señor. Ayúdalos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por eso y ponemos las peticiones de nuestros hermanos, de todos nuestros hermanos en la internet que nos han hecho peticiones, Señor, para que tú también contestes sus oraciones. Y aquellas que están tristes, que necesitan consuelo, que necesitan que tú les des una mano, Señor, se la des, Señor, y les proveas la necesidad que tengan, Señor, para cualquier necesidad que tengan. Ayuda a los hermanos de YouTube Cristiano y de las páginas que publicamos en la internet, Cristo, y súplele, Señor, trae sanidad a sus cuerpos, a aquellos que están enfermos, y se dé bendición, Señor, a este pueblo que te necesita tanto. Oramos en ti, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les cuide. Dios les cuide. Recuerden orar, leer la palabra y velar. Amén.